Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Siguiendo con nuestra serie sobre el amplio espectro de la cristiandad, hoy abordaremos lo que los historiadores han denominado evangelicalismo. Luego de la marcada descentralización y atomización del movimiento post-reforma, ¿qué creencias tenían en común los grupos que surgieron de la misma? ¿Qué características podían rastrearse hasta la iglesia de los primeros siglos? ¿Qué nuevos movimientos se fueron haciendo? Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo capítulo de nuestra serie, aquí en Entre Semana. Previamente en Entre Semana hemos estado viendo el tema de dónde surgen las denominaciones, de dónde salen todo esto. Y terminamos con, después de hablar de la Reforma, con Lutero y con Calvino y todo eso, empezamos a hablar acerca de la iglesia anglicana. Fuimos enfocándonos. Sí, porque de alguna manera es quizás la reacción más clara, ¿no? Y en Inglaterra tiene ciertos fenómenos porque empieza a haber, como dijimos en el episodio anterior, cierta descentralización. Donde, oye, pero en Escocia pasa algo, hay influencia de las ideas de Calvino que tenía en Ginebra, en Escocia, y eso también influye en Inglaterra, y de ahí son los que llegan a colonizar Estados Unidos, pero surgen también este concepto, los anabaptistas, y un montón de líneas que se empieza a descentralizar, ¿no? Todavía hay una figura. Lo que está en común es no estamos en la religión oficial, ¿correcto? Sí, o sea, están protestando. ¿No? No somos parte de, pero sumado a esta descentralización empieza a haber, hablábamos antes de grabar, una especie de atomización, ¿no? Empiezas a ver, bueno, ¿qué une a todos? ¿No? Porque es como que, bueno, está bien, si no estoy en la iglesia católica, quiero ser... ¿Cómo soy salvo? Bueno, pues leo la Biblia, llego a ciertas conclusiones, me junto con otro que también la lee. Entonces se empieza a atomizar de una manera. Entonces los historiadores han dicho, bueno, ¿qué fueron las cosas que fueron uniendo a todo este movimiento que tiene un tronco en común, pero que ya se empieza a ir cada vez más... haciendo quizás más distinciones, ¿no? Porque es fácil históricamente al inicio, bueno, tienes Lutero en Alemania y la Reforma en Francia y la Reforma en Escocia y la Reforma en Inglaterra y ya, pero ¿y después? ¿No? Entonces, por eso el título del episodio de hoy, sí, ¿no? Sí. Y vamos a estar hablando del surgimiento de evangelicalismo. Ahora, es importante saber de que este término vino después. Sí, vino después. La gente no se llamaba evangélicos en los 1800 o lo que sea. Pero se fue viendo después de tener ese tiempo, poder agrupar estas diferentes ideas y expresiones del cristianismo en una sola. Y es importante, como tú dices, porque ya no existe una figura central, claro, una iglesia que tiene su cabeza, o sea, no hay otro papa. O sea, eso o sea, con Lutero y más con los conceptos que introdujo Calvino, eso ya se eliminó por completo. Sí. O sea, porque si parte de tu filosofía es de que todos tienen conexión y tienen el sacerdocio, ¿no? Entonces no se va a levantar otra clase de sacerdote. Claro. Entonces, ahí es donde se va creando esa separación, ¿no? Pero ahí había elementos en común. Quizás este concepto de evangelicalismo, y el episodio es parte 1 porque sigue, es donde, oye, ¿y tú qué eres? No, yo soy evangélico. Okay. Y en otro lugar, no, yo soy cristiano. Y yo te digo, yo soy cristiano evangélico. Yo soy protestante. Bueno, claro, al llamar protestante estás diciendo que tu punto de referencia es Roma, pero Roma ya fue. O sea, es como que ahora estamos acá. ¿Y qué son esas cosas que nos unen? Sí. ¿Correcto? Sí. Bueno, sí. ¿qué serían las características que hacen entonces a este movimiento llamado evangelicalismo? Porque vuelvo a repetir, preguntas, pienso en nuestra iglesia local, ¿y ustedes qué son? ¿Bautistas? Y no, yo vengo de una iglesia bautista tal, y otro no, yo soy de los otros bautistas, yo soy de los bautistas del norte, del sur, del este, del oeste, y otros que no, yo soy metodista. En Chile están los metodistas pentecostales, y yo digo, bueno, espérame, ¿qué pasó aquí? Sí, ¿no? Sí. Ahora, antes de entrar, tenemos que recordar, no somos historiadores. Eso sí, qué bueno que lo dijiste.
Nos gusta la historia, pero definitivamente vamos a cometer algunos errores. Tenemos muchos. Sí, fe de ratas por todos lados. Entonces, sí, y vamos a estar tocando tus denominaciones favoritas. Entonces, generalmente uno se pone a la defensiva, ¿no? No Sí. hablen, ni les ocurre hablar de bautistas, no hablen de hermanos libres, sí, no porque hablen si de este fuera un episodio metodistas. acerca de la historia del budismo, pues podríamos cerrarle por 100 años Y no hay problema. no pasa nada. Aquí, si no decimos 1804 y no el verano de 1803. Y el ahí, día que no, empezó, claro. Entonces, herejes. sí, no, primero no somos historiadores, así que queremos ser relativamente precisos porque el punto aquí no es contar historia por historia, No. es comprender qué son aquellas cosas que nos van uniendo, nos van distinguiendo además, y entender de dónde venimos. O sea, a ver, ¿y de dónde venimos? Nosotros somos una iglesia que tiene 10 años, ¿y de dónde venimos? Lo peor que podemos creer es pretender que con nosotros empezó todo, porque ese ha sido el gran error de muchas iglesias en este tiempo. Pero me estoy adelantando a spoiler del episodio que sigue, Evangelicalismo parte 2. Sí, y además también ayuda con la pregunta acerca de la sana doctrina. Claro. ¿no? Muchas preguntas acerca, ¿y cuál es la iglesia de sana doctrina? ¿Ustedes son de sana doctrina? Sí, o la acusación, no, porque esa iglesia no es de sana doctrina. ¿Y por qué? Porque no soy de los fundamentalistas, porque no soy de los pentecostales, porque Claro. no soy de los etcétera, 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 etcétera. Pero todo esto viene de algún lado. Sí. Así que bueno, el historiador David Bebbington trató de agrupar al evangelicalismo como no hay una organización Sí, no hay. del evangelicalismo, ¿no? Claro. O sea, no hay el presidente de los Sí. evangélicos, No eso está. no existe. Él trató de unirlo y llegó a la conclusión de que habían 4 elementos Sí. unificadores que se me hizo bastante cuerdo. El conversionismo, y vamos a entrar en cada uno, el biblicismo, crucicentrismo o la centralidad de la cruz y el activismo. Explicamos rápido, Sí. ¿te parece? Conversionismo es esta idea, este énfasis en nacer de nuevo, ¿no? Que hablamos el episodio pasado. Y es bueno mencionarlo, ¿por qué? Porque mencionamos a Wesley, mencionamos a Whitefield, que tenían, ambos hablaban mucho de nacer de nuevo, con distintos énfasis, ¿no? Pero la idea es, ¿qué te hace salvo? Ya no es pertenecer a la iglesia, a la católica, apostólica y romana, entonces, ¿qué? Nacer de nuevo. Entonces, su gran énfasis en la conversión de personas. ¿De dónde viene la palabra? Oye, ¿tú cuándo te convertiste? Bueno, viene de este énfasis en todo este movimiento histórico. Estamos hablando de Wesley, Whitefield y Edward, 1700. Entonces, no se inventó esa palabra hace 30 años atrás, ¿no? Porque tiene que ver con ese énfasis personal. ¿Ok? Sí, correcto. Que van haciendo o sea, si no soy parte de la iglesia, ¿qué me hace salvo? Claro. ¿Qué mantiene mi relación con Dios? Ya no es a través de un grupo de personas. Te preguntaron una vez, ¿cuándo te convertiste, Alex? Sí, desafortunadamente. Yo como hijo de pastor, mi testimonio es que un día no fui salvo y después otro día fui salvo. Y yo pensé que tenía mi testimonio ya bien memorizado. No, porque fue un día que fui mi papá, que tuvo un devocional por la mañana y yo hice la pregunta. Y yo lo ando contando y mi mamá estaba ahí y dice, pero eso no fuiste tú, eso fue tu hermana. Entonces entré en una crisis de fe y dije, no acepté a Cristo cuando tenía 3 años. No, hijo. Entonces se lo comenté a un consejero en un campamento y me tumbó porque me dijo, wow, eso es como no recordar su día de su matrimonio. O sea, wow. es el día más importante de tu vida. ¿Cómo puede ser que no te acuerdas cuando aceptaste a Cristo? Y digo, bueno, lo hago ahorita. Si quieres. Pero esa idea surge acá, ¿no? Y mencionamos a estos 3 hombres porque el segundo elemento, el biblicismo, es, ok, ¿qué es lo que vamos a colocar como autoridad? Ya no tenemos a alguien con una corona. Bueno, porque lo que vimos cuando hicimos el episodio acerca de la Iglesia Católica, que por cierto, llegaron algunos comentarios quejándose de que, no, ¿cómo puede ser que ahora la Iglesia Católica no es la verdadera? O sea, obviamente la Iglesia Católica pone la tradición y el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia como punto unificador. Sí. Y es lo que va determinando las cosas. Pero cuando eso ya lo rechazo, digo, esto no tiene autoridad. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Sí. Entonces, ahí es donde se pone la centralidad de la Biblia. Y además, los conceptos de Juan Calvino, sola escritura, que te va empujan enfatizando a eso. eso. Claro. Y se coloca la autoridad de la Biblia, aunque con ciertas
ahí empiezan énfasis, porque, por ejemplo, Whitefield y Wesley se respetan mutuamente, pero Whitefield tenía una tradición calvinista y Wesley arminiana. Entonces, están juntos, pero al mismo tiempo están separados. Correcto. O sea, históricamente, ellos dos, junto con Edward, son los que se conoce como el gran despertar o el primer gran avivamiento, porque empieza a haber conversiones masivas. ¿Y a dónde van? Y bueno, se juntarán por aquí, se juntarán por acá, y lo que comentabas el episodio pasado, que Wesley en Inglaterra como que estaba frenado a nombrar pastores, pero llegó a Estados Unidos y bueno, tú vas a ser pastor, aquí hay un grupo, dale, vamos, y aquí hay otro, y su hermano, Carlos, decía, hey, para la mano, como que está muy desordenada la cosa. Pero ¿por qué razón? Porque empieza a haber este despertar, ¿no? Claro, Tercer elemento, hablaste de crucicentrismo, ¿no? Y la idea es la muerte de Cristo como algo central. O sea, somos salvos porque Jesús murió por nuestros pecados, ¿no? Y el último... Que en círculos también reformados, calvinistas, tiene que ver con la sustitución... vicaria, la expiación sustitutiva. Sí, eso, ¿no? Sí. Entonces, eso es el elemento que determina mi salvación. ¿No? Entonces que Jesús murió en mi lugar. Correcto. Y después el último es activismo. Sí. Entonces, el activismo siendo esa idea de que, bueno, ya que somos salvos, ya que esta es la iglesia, entonces tenemos que tenemos que compartir las buenas nuevas, tenemos que... entonces había mucha actividad misionera, claro. Empezaron a salir, empezaron a viajar, bueno... Perdón. Decía, Wesley era misionero. Los cuáqueres empezaron a hacer tratados, claro. Y lo querían traducir a hebreo para que lo leyeran los judíos, para que los judíos puedan convertirse. Y empezó esta idea de salir... Extender. Es nuestra correcto. Responsabilidad. ¿No? Estamos hablando, primer gran despertar, 1750 con estos tres hombres. Hacia fines de 1700, principios de 1800 empieza a haber más inquietud. Hasta ese momento la Iglesia Católica, ellos tenían su mover misionero a través de, mandaban jesuitas, ¿no? Que fueron expulsados después de la... Sí. Pero bueno, ese es otro tema. Pero ¿quién va a llevar acá en este evangelicalismo si no hay estructura? Entonces surge un hombre en Inglaterra llamado el padre de las misiones modernas, William Carey, donde él va a la India, ¿no? Hacia fines de 1700. ¿Okay? Y él crea la Sociedad Misionera Bautista. Claro. ¿Por qué razón? Porque él era bautista, congregacional, si no me equivoco, ahí en Inglaterra, pero, o bautista reformado, no recuerdo uno de los dos. El tema es que empezó a tener apoyo de algunos, pero otros como que, ¿para qué vas a ir del otro lado? ¿A qué vas a ir allá? Y él le llama el padre de las misiones modernas porque él publica un manifiesto, ¿no? Se llama Una investigación sobre las obligaciones de los cristianos de utilizar medios para la conversión de los paganos. Cortita el título. Entonces él como que, pero espérame, ¿por qué razón hay que ir? Y piensa, si él era bautista con background reformado, muchos le dijeron, ¿para qué vas a ir allá? Dios tendrá que salvar a que tenga que salvar. Entonces él empieza, dice, bueno, vamos a sumar esfuerzos por aquí, por allá, vamos a buscar la manera de juntar recursos para llegar con el Evangelio, y hay que traducir la Escritura, y empieza todo un mover que de alguna forma es un eco aún de la Reforma, ¿no? Porque fue lo que hizo en 1400 Wycliffe, ¿no? Y los Lollardos, vamos a colocar la Biblia para el pueblo, ¿no? Fines de 1400, y eso empezó fueron los precursores de la Reforma. Entonces, William Carey, padre de misiones modernas. Después tenemos a un tipo en África, David Livingstone, ¿no? Que tiene características bien particulares, Livingstone, ¿no? Sí, Livingstone tuvo un convertido todo su tiempo en África, pero lo que él hacía era, aparte de ir predicando a todos los pueblos que se encontraba, también tenía una búsqueda de encontrar la cabeza del Nilo. Mira. Para también ser esa extensión de imperio, porque claro. Así como la Iglesia Católica, acuérdate que hubo un tiempo donde, a ver cómo se llamaba este emperador, que dijo, todos los del el Imperio Romano son cristianos ahora. No fue Constantino, Teodosio. Fue Teodosio. El Grande, sí, Teodosio el Grande. Entonces,
el concepto de las misiones en ese tiempo era, vamos a establecer iglesias y vamos a establecer lugares donde los fieles pueden llegar. Claro. A recibir sus sacramentos, Porque ahora somos todos oficialmente cristianos. Sí, ahora somos todos cristianos. Mucho de esa misma táctica. Ahora, imperio estaba siendo despertado de vuelta en Estados Unidos, el imperio británico, en África, en la India. O sea, fíjate, ¿no es interesante que estos grandes misioneros estaban en las fronteras, una vez más, del imperio? Claro. Entonces, ahí está William Carey. Ahí estaba Hudson Taylor entrando a la China. Ya avanza un poquito más en los años, porque a mitad de esto, 1850, surge lo que es 1840, el segundo gran despertar, Finney, y ahí es donde se empieza a atomizar de una gran manera que la respuesta a eso es como, bueno, ¿cuál es la iglesia verdadera? Lo que tú decías. Y ahí está Joseph Smith en Nueva York preguntándose eso, ¿no? Y mencionaste a Hudson Taylor, que él va a la China, o sea, él va más lejos todavía, y estamos hablando de 1870, ¿no? 1860, Hudson Taylor muere en 1900, los primeros años de 1900, y él llega y él crea una misión al interior de la China. Y él va más allá de William Carey. Dice, ¿eres soltero? Vente. ¿Eres soltera? Vente a trabajar. Necesitamos gente, y empieza y crea. De cualquier denominación, eso es lo otro. No importa. Ahí no había denominación. William Carey, si bien él creó la sociedad misionera, era sociedad bautista misionera. Aquí Hudson Taylor es, ¿tú de dónde eres? De estos de acá, vente. Necesitamos mano, vente. Y los voluntarios a la misión interior de la China tenían que levantar su sustento. Entonces ya era desde otros lugares sostener. Y Hudson Taylor revoluciona el mundo de misiones, Porque es como, entonces, bueno, no importa ¿eres cristiano? Entonces ahí viene este concepto de evangelicalismo. Claro, no se llamaban así como tú dijiste, pero ¿qué nos une? Si tú crees en el concepto de conversión, perfecto. La Biblia como autoridad, ¿qué más? La muerte de Cristo, la cruz. Y que por algo estás acá. Sí, bueno, incluso el activismo tenía que ver con cambios en cuanto a la sociedad. Muchas de las cosas del gran despertar en Estados Unidos era de que, o sea, el día para el otro, especialmente con Edwards, se cerraron los bares. Claro. O sea, la gente se iba. O sea, después de escuchar la predicación de un pecador en manos de un Dios airado. O sea, nunca más. Estados Unidos llegó a poner en la Constitución una prohibición en contra del alcohol y mucho fue influido a causa del activismo de todo esto, claro, de los evangélicos, ¿no? Entonces, eso era parte, era decir, ok, tú eres cristiano, tú eres creyente, tú tuviste una experiencia con Dios, te convertiste, bien, ¿qué cambia? Para muchos, o sea, era tanto un cambio interior como un cambio al exterior, es decir, bueno, entonces yo voy a reorientar mi vida para las misiones, para ir afuera, para predicar, ¿no? Como dice William Carey, predicar, utilizar medios para la conversión de los paganos. Ahora, mira cómo la historia se empieza a unir, y después quiero volver un poquito a qué pasa con los bautistas en Estados Unidos para dejar presentado evangelicalismo segunda parte, porque hacia fines de 1800, en todo este despertar, en este activismo, Hudson Taylor conoce a Cyrus Scofield, el de famosa Biblia de estudio Scofield. Okay. Y Scofield dice, ok, buenísimo que Carey fue a la India, que Hudson Taylor, porque se conocieron, está en China, pero Río Bravo al sur, ¿qué onda? ¿No? Entonces, Scofield es parte del inicio de lo que se conoce como la misión centroamericana, el Central American Mission, y van a Costa Rica a fines de 1800, y el inicio de la Biblia de estudio de Scofield era un concepto misionero. O sea, por eso la Biblia de Scofield es diferente quizás a otras Biblias de estudio. No estamos valorando si es buena o mala o su aportación teológica. Era meter como un tratado de teología en la Biblia, meterlo solo en un solo paquete, se van de misioneros. Como instituto bíblico en una caja. Ándale, vaya y predique, ¿no? Y van a Costa Rica, y desde Costa Rica se empiezan a extender. Lo loco es que hay muy pocos en Panamá. Claro, en Panamá estaba la influencia por el canal. Entonces, había otro tipo de iglesias, y van subiendo a Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, y empiezan a extender, y por eso hay tantas iglesias centroamericanas en todo Centroamérica, y el punto de nacimiento está ahí, pero muy influido por lo que se estaba viviendo de este activismo.
Interesante. ¿no? ¿Eso en qué año era? Fines de 1800. Estuve en El Salvador hace un mes atrás, un poquito más, y estuve en una iglesia que cumplió 123 años. Oh, wow. Y fue el primer testimonio cristiano evangélico. Ahí viene por eso esta idea de hacer Ahí tiene una Biblia Scofield firmada, ¿no? Seguramente autografada por él, ¿no? Pero era el primer testimonio, muy loco, porque de cualquier denominación, el primer testimonio evangélico en El Salvador fue en esa iglesia, y desde, si es 123, claro, 1899, ¿no? Sí. Mirábamos desde el altillo, desde un comedor que tenía muy lindo en el local, se veía ahí 4 o 5 cuadras la Catedral de San Salvador. O sea, los que llegaron ahí estaban en el pleno centro de la ciudad, porque estaba la ciudad recién empezando, claro. Y están ahí, y bueno, hasta el día de hoy es un testimonio, pero viene por ahí, por este énfasis, esta cuarta característica que tú decías de activismo, ¿no? Sí, y más al sur, en Argentina, llegó mucho de los hermanos libres, ¿no? Es muy interesante, qué bueno que lo mencionas. Sí, los hermanos libres, quizás los hermanos de Plymouth, que se podía conocer también, ¿no? Surgen. Estamos yendo adelante en la historia, estamos volviendo atrás. Sí, estamos agarrando todo lo que son los años 1800, sí. y más o menos entendiendo para cómo entender de dónde vienen. Correcto. Yo soy de la centroamericana. Pero mira, viene de aquí, ¿por qué? Y bla, bla, bla. Los hermanos libres, lo primero que van a decir, no somos ninguna denominación, más de alguno va a decir, pero volvemos a repetir, aquí no estamos hablando de denominaciones, sino de cómo surgen grupos, ¿no? Surgen en Inglaterra, ¿correcto? Irlanda. En Irlanda, sí. Si no me equivoco. Irlanda. Gracias por el dato técnico para así después. Sí, porque después nos escriben algunos amigos que... y ellos surgen como una reacción a la religión oficial. O sea, el anglicanismo fue tomando cada vez una forma más fría, donde ya había ciertas decisiones, pero ellos dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a, le llaman asambleas de hermanos. Por eso hay iglesias que se llaman las asambleas de los hermanos o hermanos de Plymouth, y se fueron conociendo después de los años como hermanos libres, porque ellos decían, no pertenecemos a ninguna denominación oficial, tenemos un liderazgo donde ellos querían recuperar de alguna forma esa sencillez que se ve en el libro de Hechos, ¿no? Sí. Bueno, fíjate lo que dice un historiador. Un grupo comenzó a reunirse en la ciudad de Dublín en casas particulares para el estudio de las escrituras. Plymouth, Bristol, Londres y diversas regiones del viejo continente vieron surgir estos grupos de estudio sin que existiera entre ellos vínculo alguno. Hombres y mujeres de diferentes confesiones, clérigos y laicos, sin distinción alguna, participaban en estos encuentros. Pronto se formaron pequeñas congregaciones que aspiraban a recuperar la antigua sencillez de la iglesia del siglo I. Mira. O sea, no es para meter a la misma bolsa de los hermanos libres con los mormones y los adventistas del séptimo día, pero sí era mucho ese mismo deseo de decir, bueno, vamos a buscar las raíces de la iglesia. Porque venimos de alguna parte, no nos surgimos de la nada. Ahora, es interesante lo que pasa con este movimiento de hermanos libres, ¿no? Porque en Sudamérica y aún en México, mira, he tenido la oportunidad de viajar y conocer cómo se fueron dando ciertos fenómenos. Son ingleses los que llegan a América Latina como parte del movimiento para construir el ferrocarril en 1880. ¿Y qué traen? Son creyentes de estas iglesias de los hermanos, entonces empiezan a hacer lo mismo que estaban haciendo en Inglaterra, en Irlanda, vamos a empezar estudios en casa. Y por eso, si tú ves en México, las asambleas de los hermanos, o hermanos libres, o como le quiera llamar, están Veracruz, Córdoba, Orizaba, Tehuacán, Puebla, Ciudad de México. Hay en otras partes, pero ahí está la mayoritaria. Línea férrea. Vas a Argentina y en Argentina la mayoría de los más antiguos están en donde pasaba la estación de tren. Entonces, ¿qué sucede? Que hay iglesias en Argentina donde el local, el templo, el edificio está en el centro de la ciudad. Claro, porque son ciudades, piensa que había ciudades coloniales, pero se independizan en 1810. Todavía hay ciudades que empiezan y se construye el ferrocarril, se construye una ciudad y hay un montón de iglesias donde ciudades que surgieron alrededor de estaciones de ferrocarril, en pleno centro, una iglesia de hermanos libres. Una bendición. Y empezaron. En Chile pasa lo mismo,
En República Dominicana es exactamente el mismo fenómeno. Y empiezan a usar, son personas que llegan, entonces, como ellos además no tenían una estructura, no era el pastor, era el hermano que venía, que tenía su trabajo, y nos vamos a juntar, y el grupo de ancianos, y mantuvieron así. Y esos, de ahí viene el origen de los que conocemos como hermanos libres o hermanos libres de Plymouth y todo eso. Y la diferencia entre libres y cerrados, según entiendo, tiene que ver con la disciplina que se aplica en diferentes iglesias. Entonces, quizás yo creo que con Darby, ¿no? Comenzó, bueno, era una de las figuras importantes, como que quería que se aplicara una disciplina en, mira, si aquí disciplinamos a tal hermano, entonces va a aplicar a todas las iglesias de nuestro movimiento. ¿Se llamaban denominación? No, ellos jamás. Se juntaban y eran una congregación. Pero es curioso cómo es que termina, o sea, termina habiendo una cierta figura, ¿no? Sí, totalmente. O sea, siempre es ese deseo, no, vamos a regresar como la iglesia del primer siglo, pero después es como que sí, pero ¿cómo hacemos? Claro. Y esas preguntas prácticas acerca de la disciplina hizo que... los exclusivistas, los abiertos. Entonces había personas que no podían tomar la cena en estas iglesias que mantenían... Y mandaban cartas. Oh, mira. Sí, y mandaban cartas. Alex no es bienvenido y por eso... Entonces se conocían como los hermanos cerrados, ¿no? Entonces, claro, por eso surgió la costumbre y decían, bueno, pero también en el Nuevo Testamento mandaban cartas, ¿no? Pero era otro tipo de carta, ¿no? Entonces, y si tú ibas a otra iglesia, tenías que presentar la carta de los ancianos de esta iglesia diciendo que estabas papel de, ¿cómo se llama? Antecedentes no penales, casi, pero de carácter religioso, ¿viste? Porque para ellos era muy importante eso, ¿no? Pero ese es el enfoque histórico. Después han querido buscarle justificación bíblica de que se mandaban cartas, pero no. Pero es importante reconocer esas raíces. Pero después habían otros que no necesariamente decían vamos a respetar la disciplina de tal hermano en tal iglesia porque no creemos que quizás lo hicieron del todo bien. Entonces ellos eran hermanos libres. Entonces estos hermanos podían recibir y no necesariamente aplicar la misma disciplina en todas las iglesias. Llegan a España también y tienen mucha influencia también ahí en España. Terminemos fines de 1800 porque queda la mesa servida para ciertas controversias que surgen a inicios de 1900, ¿no? Hacia fines de 1800 ya empieza mucho a haber una influencia liberal. Cuando me refiero a liberal, no tiene que ver tanto con desde el punto de vista moral, sino de toda una idea. Piensa que a fines de 1800 también hay mucha influencia filosófica. Claro. Darwin aparece como, hay cosas que no es... tenemos que entender que por 1000 años se usó la Biblia para la explicación de todo, en todo, para todo y con todo, ¿no? Y muchas veces mal usada. Entonces viene todo el Renacimiento, ahí es el tiempo de la Reforma, después llegamos al siglo de las luces, pero ya hacia 1800, paralelo a todo este despertar, hay como una... Ok, ¿sabes qué? Hay un tratamiento hacia la Biblia, ya no es el mismo, ¿no? Entonces surge mucho en ciertas, sobre todo en Europa, ciertas escuelas donde dicen, pero esto no es tan así como siempre pensamos, ¿no? Sí, y hay un concepto, bueno, también Friedrich Nietzsche empieza... Filosóficamente, claro. Y hay esta idea de ir dejando a un lado esa religión, esa religiosidad, vamos a mirar una vez más. Y ahí es donde, a ver, corrígeme si estoy mal, en los 1800 es donde empieza a surgir la crítica textual. Sí, ¿no? Donde empieza... yo no creo que Moisés escribió esto. Yo no creo que Pablo escribió esto. Entonces empiezan a ir como que agarrando a la Biblia, o sea, de una manera quizás más humanista. Mencionaste a Nietzsche. Lo menciono porque creo que lo vamos a hacer no sé si todavía podemos spoilear, un episodio, una serie que vamos a hacer en cuanto a algunas cosas interesantes de lo que vivimos hoy. Nietzsche pone el fundamento filosófico, Darwin el fundamento biológico o científico, Marx pone el fundamento sociológico, político, económico, para decir, ¿sabes qué? No necesitamos a Dios.
Y finalmente, Freud, quizás el sustento psicológico para decir, ¿sabes qué? Listo, ya aquí Dios no lo necesitamos. Y eso empieza a ¿cómo se llama? A influir en ciertas escuelas, sobre todo en Alemania. Ahí surge un hombre, Julio Wellhausen, y él dice, no, mira, ¿sabes qué? Esto no es tan así. Y es como que lo que tú siempre hemos dicho, ¿no? Del péndulo. De repente como que estábamos muy acá y ahora y algunos se fueron muy allá. Y es como que al final, entonces, ¿la Biblia qué es? Y empezaron a quitar todo lo sobrenatural de la Biblia, y después los otros dijeron, bueno, pero si quitamos todo lo sobrenatural, entonces la Biblia es un libro más. Algunos el haberlo usado con tanta superstición, yo creo que la respuesta a eso fue este liberalismo teológico, ¿no? Bueno, y también yo creo que uno de los problemas con, por ejemplo, quitar la centralización, significaba que o sea, ¿quién determinaba lo que significa tal versículo o tal otra cosa? Cuando hay una alta centralización, por ejemplo, Lutero, cuando él se opone en la Iglesia Católica, después va y debate. Claro. Y tiene un debate. Y se escribe. Y se dice qué es lo que dijo tal, no sé qué. Y se llega a una conclusión. Pero cuando tú estás hablando con cuáqueres o estás hablando con wesleyanos que, o sea, en la frontera de Estados Unidos se acaban de convertir y estaban en una carpa y apenas saben leer, o sea, no hay quien le hace frente a estas ideas. Entonces en Europa se empieza a levantar estas... Y además, cuando tienes tanta pelea, no porque los pietistas dicen esto, porque los puritanos dicen esto, o sea, para cada versículo hay 10 opiniones. Claro. Entonces, de cierta forma, hay un cierto de enojos de aquellos de afuera, ¿no? Empiezan a desprestigiar a la Escritura y dicen, no, o sea, si entre ellos no se ponen de acuerdo, claro. O sea, entonces yo creo que esto no tiene la autoridad que debería tener. Y empieza esa crítica textual, empieza a haber una manera diferente de ver a la Biblia, donde hay hasta cierto desprecio, sí. ¿no? Sí, y empieza a haber muchas influencias de filósofos en los teólogos en Europa. A fines de 1800, principios de 1900, Bultmann, si no me equivoco, Bultmann, principios de 1900, y empieza a haber una búsqueda de, ellos le hablan del Jesús histórico, ¿viste? Y es como que, a ver, ¿qué onda? ¿Es así? ¿No es así? Viene 1900, me empiezo a meter en 1920 porque eso va a ser respuesta a lo que hay acá. Surge Karl Barth y él surge con este concepto de neortodoxia y es como que en el medio entre, si está el Jesús histórico, pero lo importante es el Cristo de la fe. Bueno, pero ¿cómo? ¿Acaso no es el mismo? Bueno, no importa si es Jesús histórico, no lo podemos confirmar. Lo importante es el Cristo de la fe. Entonces, como que, a ver, espérame, ¿son dos? ¿Es uno? Entonces, todo eso... Después tienes a Deepak Chopra, claro, hace 10 años hablando acerca de los 4 Jesuses. Pero todo esto empieza acá. Sí. ¿Ves? Y tiene que ver con, creo yo, esta reacción al uso supersticioso de la Biblia. Y ¿sabes lo que pasa? Y creo que es una manera de entender y bajar esto a la práctica en 30 años más. Van a escuchar esto, si es que alguien lo escucha, y van a decir, mira lo que estaban hablando de este extremo del péndulo y vamos a estar después en el otro, ¿no? Y así constantemente. Pero bueno, evangelicalismo parte 1, mucho para seguir hablando y esperamos que vayan entendiendo, ¿de dónde venimos? No venimos del mono, no venimos de ningún árbol. Hay historia que empieza a explicar cómo fueron surgiendo distintas corrientes, ¿no? Sí. Y obviamente esto es un vistazo. O sea, creo que cada rama tiene su propia historia que pueden ir contando a detalle. Pero yo creo que con esto podemos ir entendiendo de que todo se fue mezclando. Todo se fue... por ejemplo, incluso los metodistas, aunque salieron de la iglesia anglicana, después de varios años empezaron a influir a la iglesia anglicana. Sí. Los bautistas empezaron a influir en también la iglesia, etc. Entonces como que salen, hacen su impacto, pero después la misma iglesia de donde salieron empiezan a hacer influencia y se va
se va creando, y es la razón por la cual estamos usando esto como título, se va creando una necesidad de una determinación, una clasificación a estos grupos dispersos. ¿Qué los une? Entonces ahí por eso hablamos acerca de biblicismo, conversionismo, centralidad de la cruz y activismo. Entonces eso fueron las primeras salidas. Y el próximo episodio vamos a hablar acerca de el evangelicalismo moderno y cómo también a mediados del siglo XX se empieza a manejar movimientos masivos de radio, Billy Sunday, Billy Graham. Entonces, lo que empezó William Carey como padre de las misiones modernas terminó en el siglo siguiente con todo este movimientos de paraeclesiásticos, ¿no? Pero bueno, ahí la dejamos ahí. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.